En la tarde-noche de hoy, viernes 4 de noviembre, nos acompaña desde Marruecos, lo cual valoramos más todavía por la diferencia horaria y el sacrificio que está haciendo nuestro conferencista Driss Ghali, una persona experta y conocedora de la política brasileña y que nos ha acompañado ya en 3, 4 ocasiones acá con análisis muy puntuales y muy acertados acerca de lo que sucede con las decisiones políticas del gigante suramericano, que ya lo hemos reiterado varias veces en este mismo escenario. Es un misterio o una incógnita para los demás países, porque como los demás países hablamos el castellano y fuimos colonizados por España, tenemos algunas identidades, y con Brasil tenemos también muchísimas identidades, pero en el manejo de su política, su economía, su cultura, su desarrollo, ha sido en algunas épocas distante, en otras épocas individual frente a Latinoamérica. Pero los hechos que han venido ocurriendo con la política interna del Brasil, más con el tercer periodo para el señor Lula, pues es algo que incide muchísimo en el continente y de lo cual Driss, como siempre, nos hará una exposición muy concreta. Entonces, Driss, bienvenido. Usted ya conoce el perfil del auditorio y conoce nuestro esquema y nos place, como siempre, tenerlo aquí. Adelante, Driss. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación. Siempre un placer hablar con ustedes. Estoy efectivamente en Marruecos visitando a mi madre que vive aquí. Y siguiendo con mucha atención, mucha tristeza también, la situación actual en Brasil. Hoy les hablaré de lo que pasa. Estamos el 4 de noviembre. Tal vez mañana tengamos otros acontecimientos, una evolución sensible. Les hablaré también de el proceso electoral, lo que pasó, o sea, lo que pasó en Brasil, lo que aconteció desde hace unos 9 o hasta 12 meses, porque pasó mucha cosa. Y tentaré de hacer un análisis un poco más global, saliendo de Brasil y relacionando lo que acontece hoy en día en Brasil con el futuro de los movimientos patriotas, soberanistas, de derechas en el mundo, o por lo menos en América Latina y en Occidente. Bueno, el primer punto, la situación actual en Brasil. Es una situación muy, yo diría, específica, muy confusa, porque hay oficialmente un vencedor, que es el señor Lula, con el 50,9% de los votos, muy poquito, pero es una mayoría. Es un resultado oficial, porque sale desde la Corte Suprema, desde el órgano que cuida de los cálculos y de la votación, pero el señor Bolsonaro aún no lo ha reconocido. Bolsonaro ha hablado el martes, o sea, 48 horas después de la victoria de Lula, para decir nada. Habló menos de 2 minutos, dijo que va a respetar la Constitución, la democracia, esas cosas, pero no dijo nada, que ni reconociendo el resultado, ni condenándolo, criticándolo y abriendo una investigación, un recurso judicial. Por ello digo que la situación es muy confusa. Hay un clima de desesperación en buena parte de Brasil, lo que no coincide con una victoria por mayoría, porque normalmente el fin de una elección es un alivio, algo de alegría para algunos, para una mayoría, pero hay una atmósfera de tristeza en el país, hay muchas manifestaciones gigantescas. Desafortunadamente los medios de comunicación no las reportan. CNN, Globo, los medios de mainstream no las reportan. Hay grandes manifestaciones, hubo grandes manifestaciones en Río de Janeiro el jueves, y en Sao Paulo hay manifestaciones cotidianas frente a los cuarteles del ejército.
cada región militar. En frente al cuartel de cada región militar, Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, hay concentraciones populares pidiendo una intervención militar. Lo que no es un golpe de Estado, pero lo que los manifestantes piden es que los militares reconozcan que hubo fraude electoral y que actúen como guardián de las instituciones. Hay mucha información o desinformación, no consigo confirmar las cosas. Hay mucho ruido acerca de fraude, porque efectivamente el conteo de los votos ha sido un poco extraño. Lula, no, ¿cómo se dice? Cuando Bolsonaro y Lula llegaron cada uno al 50%, Lula no paró de subir. Y hubo en algunos puntos, algunas zonas electorales, una mayoría muy significativa para Lula. Ejemplo, en Mato Grosso hubo un lugar donde había 404 votantes, casi 400 votos para Lula, lo que es imposible en un estado de derechas muy agrícola. 400 votos para Lula, o sea, es casi 100%. Es imposible. Bueno, pero yo no tengo la capacidad técnica para decir que hubo fraude o no. Hay cosas, hay sospechas. Estos son pero... algunos resultados de la web. ¿Perdón? Ok. Bueno, eso es el escenario actual. Hay claramente, lo saben, ojalá, bloqueos en las grandes vías en Brasil hechos por los camioneros. La policía los está despejando. Hoy en día sin violencia o sin mucha violencia. O sea, Brasil está en una paréntesis que terminará, se acabará en enero. Yo sinceramente, enero, o sea, en el momento de la transición efectiva, yo sinceramente no sé cuáles son los planes del ejército ni tampoco de Bolsonaro. Todo me parece muy, como dicen en Brasil, exquisito, muy difícil de interpretar. Bolsonaro no reconoce aún la victoria de Lula, no lo ha contactado, no lo ha llamado para felicitarlo, pero por otro lado, parece que los equipos de transición de la izquierda y la derecha se están comunicando. Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, no tengo mucha resignación. Yo creo que Bolsonaro no va a hacer nada porque tiene un complejo, lo llaman fascista, lo llaman de antidemocrático, de dictador, y tal vez quiere mostrarle al mundo que él es un demócrata y que no va a hacer nada, no va a impugnar el resultado. Bueno, porque si lo impugna, lo llamarán de fascista y de dictador y de derechistas, esas cosas. Esta es la situación actual hoy en día. Confusa, inestable, pero en mi opinión tendremos Lula como presidente en enero para 4 años. Dicen también en los medios de comunicación que la derecha, en el sentido amplio de la palabra, ha conquistado varios escaños en el Senado y en el Parlamento. Esto, y también gobernadores de estados. Esto es verdad. En Sao Paulo tenemos un gobernador de derechas, muy bueno, es un ex militar que es expert en logística y tiene mucha experiencia con infraestructura de ferrocarriles, aviación y terrestre. En el Parlamento hoy en día el bolsonarismo, que es el movimiento de Bolsonaro, tiene 25% más o menos de los escaños, y en el Senado algo así. Bueno, es mejor que antes, es mucho más
que hace 5 años, pero no es una mayoría. La derecha en Brasil no es mayoritaria, es una fuerza, va a ser, empezará en enero a ser una fuerza de oposición significativa, seria, pero no es el guardián de la Constitución, no es la resistencia a Lula. Lula tiene 20% de los escaños en el Senado y en el Parlamento, pero tiene los medios de comunicación, tiene la Corte Suprema, tiene la Bolsa de Sao Paulo, tiene grande parte de la industria de Brasil, tiene al señor Biden, tiene al señor Macron, tiene a George Soros, tiene a Davos, tiene a los profesores, tiene a la mafia. La mafia de Brasil está haciendo fiestas, hay vídeos, hay muchos videos en la internet, en YouTube, en varios medios de comunicación, las redes sociales, de gente en los presidios haciendo fiestas o en las favelas atirando en el vacío en modo de fiesta, de celebración de la victoria de la izquierda. Entonces, Lula lo tiene todo. Lula no necesita una mayoría en el Parlamento, en el Senado para gobernar. No hay problema, va a gobernar. Bueno, ahora voy a empezar el segundo punto que quería ver con ustedes, es cómo ha sido el proceso electoral, o sea, el último año en Brasil. Bueno, en pocas palabras, vivimos en un estado de excepción, padecemos de un golpe de Estado, no de los militares, pero de los jueces. Brasil no es un estado de derecho, no lo es desde el COVID, más o menos. Tuvimos varias decisiones muy contundentes de la Corte Suprema, decisiones además que son ilegales, inconstitucionales, que suspendieron las libertades democráticas, políticas de la gente de derechas, obviamente. Tuvimos 2 diputados en pleno mandato presos, a pesar de la impunidad, de la inmunidad parlamentar, presos por delito de opinión, varios medios de comunicación cerrados, con reporteros, con periodistas exilados en Miami, Estados Unidos, encarcelados, blogueros encarcelados, canales desmonetizados, canales de varios millones de seguidores desmonetizados. Y yo no hablo de mi canal, por ejemplo, hablo de canales de radios y televisiones de gran deporte, como Jovem Pan, le dicen JP. Jovem Pan, lo pueden buscar en Google. Jovem Pan es una radio muy antigua, muy tradicional, con una televisión tradicional, canal de cable. Es un grupo muy fuerte, censurado, porque dijo la verdad que es que Lula es un ladrón. Jovem Pan ha sido censurado por la Corte Suprema porque dijo que Lula es un ladrón, es un corrupto. Dijo también que Lula tiene el respaldo de la mafia, del jefe de la mafia que está encarcelado, el señor Marcola. Lo tenemos grabado, tenemos la confesión de Marcola, la escucha telefónica de Marcola diciendo que Lula es un ladrón, que Bolsonaro es no sé, un vagabundo, me perdone la palabra, pero que la mafia prefiere a Lula, porque con Lula se puede hacer negocios o un acuerdo. Bueno, mejor. Tenemos audios y escritos de jefes de la mafia locales llamando a la población, llamando a los populares, los civiles, a votar para diputados, candidatos de izquierdas a diputado. Bueno, esto, Jovem Pan, nadie en Brasil puede publicar esto, nadie. Tenemos una censura muy feroz, muy dura, y también una Corte Suprema que no quiere aplicar la Constitución. Por ejemplo, ahora, desde hace más de un año, se hace injerencia en asuntos que no son de la Corte Suprema, por ejemplo, sobre la vacunación, o sobre los tipos de interés del Banco Central, o sobre los programas escolares, o sobre
cosas que no son por ejemplo, sobre la ayuda económica que hay que dar a los pobres. La Corte Suprema tiene una opinión. Ahora es un Banco Central bis. Por ejemplo, la Corte Suprema suspendió la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, la polio, una enfermedad muy radical, muy severa. La prohibieron. La Corte Suprema no dejó el ministro de la Salud hablar en la televisión para llamar a los brasileños a vacunar a sus hijos contra la poliomielitis, porque dijeron que sería un respaldo a Bolsonaro en la campaña. O sea, van a morir bebés, niños en Brasil porque un juez de la Corte Suprema no le gusta la cara de Bolsonaro. Y esto es totalmente ilegal. Y hay tantos otros ejemplos de desmandos, lo llaman de la Corte Suprema. Estamos entonces en un estado que no es más democrático. El sistema, el imperio contraataca. Esto es si la vida política, la vida pública de Brasil fuese una novela, el episodio actual claramente se autotitularía, se llamaría El imperio contraataca. El sistema brasileño, la oligarquía contraataca. Y puso a Lula en destaque, lo puso en la presidencia. Les voy a recordar que Lula normalmente tenía que ser en la cárcel. Lula tuvo una condena de 12 años por corrupción y blanqueo de dinero. Lula ejecutó menos de 2 años de pena y la Corte Suprema lo descondenó. Es un neologismo, una nueva palabra desde Brasil, descondenación. No es inocentar. Ningún juez en Brasil o sobre la tierra puede decir que Lula es inocente. Es culpado. Pero la Corte Suprema decidió en su inmensa sabiduría que el proceso inicial contra Lula, el inicio de la investigación, de la prosecución, tenía que ser en Sao Paulo, en el lugar donde ha sido cometido el crimen, o el primer crimen de corrupción o de blanqueo de dinero, no sé cuál, pero la prosecución ha empezado en Curitiba. Entonces, por ello, cancelaron a todo. Imagínense, Pablo Escobar lo siento por usar este ejemplo, pero imagínense Pablo Escobar sacado de la cárcel, de la catedral, porque la Corte Suprema dijo que el policía que lo paró es de Cali y no de Medellín, o porque el grupo de búsqueda, el bloque de búsqueda, tenía un coronel de Boyacá y no era antioqueño. Es una locura. Y esto es el sistema, el imperio contraataca. La oligarquía brasileña quería a Lula porque es el único capaz de vencer a Bolsonaro. Con o sin fraude, la verdad. Lula es muy fuerte, pero no, es el único que puede vencer a Bolsonaro, que es un fenómeno político, emocional. Bolsonaro suscita emociones muy fuertes en el pueblo brasileño, lo hemos comentado en otras charlas. Bolsonaro es un papá para muchos brasileños, que es un pueblo sin padre. Lo hemos hablado. Tenemos hoy en día 5 millones de niños y niñas en Brasil, 5 millones y medio, que no tienen papá, no conocen el nombre del padre. 30 millones de familias con monoparentales, con una mujer como capo de familia. Entonces, Bolsonaro es el padre de los brasileños porque hay una ansia, una necesidad de tener una figura paternal, y Lula también ejercita ese papel en otra onda, en otra frecuencia. Bolsonaro es el papá duro, de rigor moral, de levantar a las 5 de la mañana para hacer gimnástica y trabajar. Lula es el papá que lleva el niño a frecuentar los bares, a hacer surf y a hacer cosas con las muchachas. Son dos tipos paternales antagónicos.
Entonces el sistema sabe lo que hace, sacó Lula de la cárcel, le devolvió sus derechos políticos y le abrieron el camino con la Corte Suprema, como les he contado. Lula no tuvo resistencias en los medios de comunicación, no tuvo, en nombre de la guerra a las fake news, Lula ha calado a todas las voces de oposición. Hubo muchísimos casos de censura en nombre de las fake news. Y en Brasil han creado un Ministerio de la Verdad en la figura de la Corte Suprema, nada más que para permitir al señor Lula vencer las elecciones. Es un señor muy fuerte en términos de electorales, o sea, en términos emocionales, pero el sistema, como dicen en Blackjack, en el casino, hizo el all-in. El sistema puso todas sus cartas, todos sus activos. El sistema aún hoy en día está sin ropa, desnudo. El sistema hoy en día, para poner Lula en el poder, el sistema sacrificó la farsa, el travestimiento democrático. El sistema no quiere más fingir, disfrazarse de democrático. Es una dictadura. Claro, es una dictadura que defiende los derechos de LGBT, una dictadura que le gusta la cocaína, una dictadura que le gusta el sexo libre, una dictadura que toma una caipirinha en la playa, pero es una dictadura. No hay otro nombre para esto. Y puede peorar, lo podemos comentar dentro de poco. Entonces, Lula es el candidato del sistema. Los medios de comunicación en Colombia, en Occidente, en Francia, aquí también en Marruecos, a ellos les gusta pintar Lula como el padre de los pobres. No, Lula es el candidato del sistema. El sistema son los bancos brasileños, una parte de la industria brasileña, los medios de comunicación y la mafia, porque Brasil es el segundo mercado en el mundo para el consumo de cocaína y el primero para el crack. O sea, cocaína en Brasil no es un hobby, es una industria. Bolsonaro también Bolsonaro es un candidato de los pobres. En los medios de comunicación nos dicen Bolsonaro es la burguesía. No. Bolsonaro son las clases medias que entendieron lo que es el movimiento LGBT, que entendieron que su hijo puede regresar de la escuela hija, o sea, mutilado. Entendieron que no hay otro remedio contra la mafia, contra el crimen, que la punición, la pena de muerte. ¿Por qué no? Porque la mafia en Brasil quema a la gente viva, queman la gente viva. Hay pena de muerte en Brasil en las manos de la mafia, del señor Marcola, que es el líder de la mafia. Pero el Estado no puede matar a nadie. Entonces, Bolsonaro es el candidato de la desesperación de esta clase media media o baja, y de algunos estamentos populares entre los evangélicos, entre los trabajadores rurales que sienten el afán de Bolsonaro por los valores morales, la lucha contra el aborto, la patria. Un querido amigo mío, un francés, dice que el único patrimonio del proletario es la patria. El burgués, el rico, tiene su pasaporte, su mansión en Miami. Cuando Lula o Maduro llega al poder, o Petro, se marcha a Miami una temporada, manda a los hijos en Texas o a New York a hacer el colegio. Pero el pobre no puede huir, tiene la patria, la bandera nacional, el himno nacional. Bueno, entonces el sistema, los medios de comunicación nos mienten, instalando esta narrativa de que Lula es el candidato de los pobres y que Bolsonaro es el candidato de los ricos. La verdad es que está dividido. El voto lo mostró. 50-50. El pueblo brasileño está dividido no en líneas sociales. Estamos divididos en valores. Hay mitad de los pobres, de las mujeres, de los negros, que quieren un ladrón como líder. Lo quieren, de verdad. Hay otra mitad de pobres, mujeres,
homosexuales, negros, indios que quieren a un señor bronco, pero honesto y trabajador como presidente. Esta es la ecuación. Mitad de la burguesía quiere Bolsonaro como jefe, porque no aguantan más el crimen. Quieren apertura económica, liberalismo económico. La otra mitad quiere a un ladrón como presidente, porque les garante un suministro de cocaína barata, porque les garante, no sé, sexo gratis, sexo grupal gratis, yo no sé, porque yo no entiendo. Yo si fuese burgués tendría miedo de la mafia, pero hay mitad de los burgueses de Brasil que le gusta un candidato que suscita emoción, que suscita pasiones en el crimen organizado. Es así. Y dentro de la oligarquía de Brasil también no hay un consenso. Hay parte que está con Lula, los bancos, parte de la industria cultural, pero los lobbies de la agricultura brasileña están con Bolsonaro, por otros motivos que podremos analizar. Entonces, los medios de comunicación nos dicen que hay una fábula de lucha de clases. No se trata en Brasil hoy en día de lucha de clases, se trata de lucha de valores. Es un cuerpo vivo, Brasil, un cuerpo humano, imaginemos, tiene parte que está con descomposición, vota Lula, y otra parte que quiere la vida, que vota Bolsonaro. Y no es un problema de izquierdas, derechas, también es otro mito. No se trata de marxismo, comunismo, o de fascismo, o de liberalismo económico, se trata de valores. Lula es un ladrón, es un criminal, no es cualquier persona. Entonces, Lula es el mantenimiento del status quo. Si uno quiere ningún cambio, vota Lula. Si uno quiere un cambio, aún sea leve, pero positivo, está con Bolsonaro. Yo no soy un bolsonarista así convicto, mi mujer tampoco, pero estoy muy triste porque ambos estamos muy tristes porque no hacemos el culto de la personalidad de Bolsonaro, tiene muchos defectos, pero es una resistencia, es un pántano, ¿sabes? Que es un dique contra un tsunami de cocaína, violencia, corrupción y agenda moral y inmoral. No tenemos nada contra los homosexuales. Yo personalmente estoy a favor del casamiento gay. El problema no es este, no estamos hablando desde el punto de vista evangélico, ultraconservador o conservador, pero no queremos que los programas escolares dejen de enseñar el portugués, las matemáticas, y se convierten en una propaganda de arcoíris. Esto es el debate. Y Lula significa esto. Bueno, entonces, para concluir, lo que significa el pleito en Brasil, lo que está aconteciendo en Brasil. Bueno, hay varias lecturas. Hay una lectura occidental, válida desde Colombia hasta Estados Unidos, pasando por Francia o Alemania, que diría que el imperio contraataca. Quiero decir que el sistema ahora no toma más precauciones. Quiere a sus candidatos por las buenas o por las malas. O votas en favor de Macron o eres fascista. O votas Biden o eres fascista. No hay más sutilezas. O votas para Lula o eres fascista. O votas para Petro o eres, no sé, fascista, no sé qué, franquista, matador, serial killer. El sistema hoy en día en Occidente no quiere más disfrazarse, no quiere más ejercer un papel, un teatro. Acabó el teatro. Las oligarquías, no todas, ¿sabe? Pero las oligarquías que están en el mando del mundo occidental quieren imponer sus candidatos y el pueblo que se calle. El pueblo, como dijo el rey de España a Chávez,
¿Por qué no te callas? Esto es el mensaje. O aplaudes o te censuran en Twitter y Facebook y por fake news. Es sencillo. Ahora una lectura sobre soberanista, digamos patriota, unas una de las lecciones más amargas de las elecciones de Brasil es que los movimientos liberales, a mi juicio, no sé lo que ustedes opinan, no son dignos de confiar. Cuando está la batalla, cuando empieza la batalla electoral para el poder, de verdad, que en Brasil Bolsonaro estaba en el poder, no estaba jugando a las muñecas, estaba en el poder Bolsonaro y quería permanecer en el poder. Porque digo esto porque hay muchos movimientos de derechas que no quieren el poder, nada más que hacen un papel de oposición, de guardián moral, de no sé qué, de las buenas costumbres, pero no. Bolsonaro quería el poder y quiere el poder y lo tenía. En la hora de defender, en la hora de acceder al poder, de mantenerse en el poder, los movimientos liberales económicos, Escuela de Chicago, esas cosas de mundialización, no son más de derechas. Se neutralizan y a veces se juntan al lulismo o a la izquierda, porque en el fondo son capitalistas. Les tachan de derechistas, pero en el fondo son capitalistas. Su valor es el dinero, el valor agregado, el PIB. Cuando son liberales en el día, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero por la noche son de izquierdas, son progresistas. Aborto, droga, LGBT, guerrilla, crimen. Así son. En Brasil, Bolsonaro ha luchado, no, yo iba a decir que ha luchado solito, no. Ha luchado sin los liberales, ha luchado contra Lula con el apoyo de los evangélicos, eso sí, con el apoyo de los movimientos agrarios, ruralistas, pero sin los liberales que se callaron o llamaron a Lula, lo aplaudieron diciendo que Lula, a pesar de su currículum de mafioso, es el aliado de la democracia que va a garantizar el Estado de Derecho. Esas cosas, estos discursos vacíos que sirven para engañar a CNN o a algún periodista que acaba de salir de la facultad. Primera lección muy amarga. Segunda lección muy amarga es que uno no puede hacer política hoy en día sin medios de comunicación analógicos. Bolsonaro ha sido electo en el 2018 por Facebook, digamos, por las redes sociales, pero en 2018 aún estábamos en democracia, aún estábamos en un Estado de Derecho donde había una libertad de comunicación, de expresión. Hoy en día acabó. El imperio contraataca, acabó la libertad de expresión en las redes sociales. O eres progresista o te callan. O hablas de fútbol o te callan. O hablas de las Kardashians o te callan. Entonces, Bolsonaro no tuvo el impacto de comunicación que merecía, que quería en esta elección, porque no tenía ni siquiera un periódico con él. Periódico analógico, papel, televisión normal, por cable o por, ¿saben? Por vía por antena. No tenía una radio FM. Tenía Instagram, pero se censura. Tenía sus amigos, sus hijos, tenían Twitter. Se censura. Uno tiene que tener medios de comunicaciones difíciles de censurar, analógicos, ubicados en el exterior, fuera de Brasil, fuera del alcance de la censura. Uno tiene que ser, como dicen en Brasil, malandro, tienes que tener la malicia. Uno no puede contar con la Silicon Valley. La Silicon Valley no quiere Bolsonaro como no quiere a señor Uribe o a sus paladinos, no quieren a señora Marine Le Pen en Francia. Ellos quieren a la izquierda. Bueno, porque por los motivos que ustedes adivinan.
Y otra lección sobre para los movimientos patrióticos es que no es suficiente hacer la metapolítica. Nosotros en las derechas de Brasil tentamos hacer metapolítica, o sea, controlar los movimientos evangélicos, entrar en los movimientos de masa, de cultura, pero esto yo creo que no es suficiente hoy en día. Hay que hacer, en mi opinión, alianzas. Uno tiene que trabajar, en mi opinión, como trabajó Mao. Mao en la China hizo una guerra civil en armas, es un guerrillero, era un guerrillero, pero también hizo una frente común con los burgueses, con los socialistas, con los ingenuos que pensaban que Mao era un idealista, que no era un serial killer, pero Mao era un serial killer, un genocida, pero lo escondió y ejerció la disimulación. Tenemos tal vez que plantearnos la disimulación, plantearnos una frente común para llegar al poder y mantenernos dentro del poder, porque ¿cómo se dice? No vale llegar al poder como presidente o diputado si la Corte Suprema es de izquierdas y los medios de comunicación son de izquierdas. No vale. Bolsonaro casi no gobernó. Tomó algunas decisiones, pero no tuvo la gobernabilidad, no tuvo la margen de maniobra, porque toda la máquina pública y mediática se voltó contra él, contra Bolsonaro. Entonces, hay que innovar en las tácticas políticas de las derechas. No estamos en los años 20, no estamos en los años 40, estamos en tiempos muy difíciles, muy especiales, tiempos nuevos. Mi última palabra va a ser de la siguiente. Podemos criticar mucho a Bolsonaro, yo lo hago, no tiene partido político, no lo tiene. Está adscrito al Partido Liberal, que es un partido de mercenarios. Hoy en día son de derechas, mañana estarán de ecologistas, no son gente seria. Y no tienen columna vertebral, no tienen ideología. Lo traicionarán, lo van a traicionar, porque ellos quieren el poder, o sea, el dinero. Entonces, Bolsonaro merece críticas, pero Bolsonaro tiene mi respeto porque ha abierto un camino muy, muy importante, porque gracias a él, mucha gente que tenía miedo de asumirse de derecha se asumió en Brasil, diciendo no a la izquierda. Esto no tiene precio. Y también él, ¿cómo podría decirlo? Él tiene ¿cómo se dice? Bolsonaro es la patria encarnada, en carne viva, es la patria en carne propia. Él tiene un lado profético, se sacrifica para la patria, porque lo acabaran matando, ya intentaron matarlo en 2018, lo acabaran matando un día u otro. Y Bolsonaro muestra a los brasileños que Brasil vale la pena ser llamado de fascista, de ser llamado de nazista, de no sé qué, por una idea, por una causa. Y esto también no tiene precio. Ahora los próximos pasos, vamos a ver si Bolsonaro quiere permanecer en la escena política, si quiere liderar un partido, cuál es crear un partido, recuperar un partido existente, y si va a transformarse en una figura más consensual o si va a permanecer el Bolsonaro que nosotros conocemos. No tengo mucho miedo del gobierno de Lula en términos económicos. Yo creo que Lula va a aprovechar, como dicen en Brasil, va a surfar la onda, va a aprovechar el impacto positivo de las políticas de Bolsonaro. Yo creo que el primer mandato de Lula, de 2023 a 27-8, va a ser un buen periodo económico, porque Lula no es tonto, es un ladrón, pero no es tonto. No va a sacrificar, no va a desmantelar lo implantado por Bolsonaro en los últimos 4 años. Tendremos una crisis económica después, en 2027, 8, 9, no sé.
pero tengo mucho miedo en la parte institucional. El Lula va en mi... Es la única pregunta que tengo en mente, es la única duda que tengo en mente acerca de Brasil. Si Lula va a aprofundar, a empeorar el golpe, o sea, a tomar el ejército, porque hoy en día el ejército y las policías no son de izquierdas, son de derechas, por motivos de formación académica, de cultura militar, de historia, de los generales. Bueno, Lula ya lo ha dicho, que quiere hacer una guardia bolivariana, una guardia nacional, siguiendo el modelo bolivariano de Venezuela. Una guardia nacional que sería un ejército bis, otro ejército, un concurrente al ejército nacional. Bueno, esto es muy grave. Y Lula tiene este camino de acabar la revolución, de rematarla, tomando el ejército, que es la última resistencia al pensamiento de izquierdas en Brasil. Ejército y las policías, que son también militares en Brasil. O la otra, o tiene otro camino, hay una disyuntiva aquí, que es de, ¿cómo se dice? Dejar a Brasil como un laboratorio de una pluralidad falsa, pero una pluralidad donde hay una oposición que sea una LIBI, que sea una oposición que sea una oposición así controlada, pero real, significativa. Esto no lo sé. ¿Y por qué Lula lo haría? Porque Lula tiene mucho ego y yo no sé si Lula va a aceptar recibir instrucciones de los jueces de la Corte Suprema, que hoy son los dueños de Brasil. Yo no sé si Lula va a aceptar recibir instrucciones de un juez federal o la Corte Suprema. Entonces, tal vez Lula va en nombre de la democracia y del pluralismo mantener recusarse a profundizar el golpe de Estado y a mantener algo de democrático en Brasil, algo de una pluralidad, algo de una competición más o menos limpia. Es su interés, también podría entrar en resonancia con su índole. Y también el sistema mundial no necesita una dictadura en Brasil. No hace falta una dictadura, quiero decir, una dictadura completa, con ejército de izquierdas, policía de izquierdas, tortura de los oponentes, de los disidentes. Lo que el sistema quiere, o sea, el Estado profundo americano, las bolsas, el Estado profundo de Francia, de Europa, de Bruselas, de Berlín, lo que ellos quieren en Brasil, hasta la China, lo que ellos quieren es un Brasil débil, incapaz de controlar a Amazonia, incapaz de aprovecharse de Amazonia. Y Lula lo garante, lo asegura. Lula es la corrupción, Lula es la mafia, Lula es la samba, la caipirinha, la cocaína, o sea, Lula es el sinónimo de un Brasil débil, fuera de desfocado, como dicen en portugués. Un Brasil que tiene una agenda totalmente loca, totalmente equivocada, un Brasil que no es de carnaval. Y Bolsonaro quería que Brasil aprovechase Amazonia, sus recursos naturales. Y esto no es una buena noticia para los americanos y los chinos. Nadie quiere un gigante en América Latina, empezando por los americanos. Entonces, Lula tal vez
se inclinará por mantener el status quo, que es terrible, pero bueno, dejará como su misión está cumplida, que es llegar al poder, organizar la debilidad nacional, impedir la explotación de Amazonia. Entonces, tal vez dejará un espacio para la derecha brasileña, para un poco de democracia, por una comedia del arte donde hay un debate, algún que otro contencioso electoral, alguna vida, un poco de oxígeno. Entonces, esta es la ecuación cuya solución yo no tengo. Si Lula va a seguir el camino, digamos, de Maduro-Chávez para cerrar el sistema y transformar Brasil en una Venezuela que habla portugués, o en una Argentina que habla portugués, o si va a mantener Brasil en este status quo lamentable, pero aún que se puede, aún donde uno puede respirar algo y tomarse unos tragos para olvidarse de la desdicha. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Mi coronel Alarcón. Bueno, mientras mi coronel Alarcón se conecta, entonces creo que mi coronel Pachón levantó la mano. Adelante, mi coronel Pachón. Señor Coronel Villamarín, buenas tardes. Muchas gracias por esa información de Alice sobre la situación brasileña. Pareciera ser de que la democracia de Brasil no tiene pues la división de poderes en este momento. Y es extraño, y cuáles serían los orígenes para que la Corte tomara esas decisiones en ese sentido, porque pues la verdad que por su información pareciera de que el gobierno no está en busca del bien común, sino todo lo contrario, el desorden, y de ahí el resto que venga, fiesta, carnaval, como dice. Entonces, ¿desde qué momento empezó a suceder eso en las Cortes? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Eso es la pregunta que un periodista no haría. Entonces, felicitaciones, enhorabuena, porque usted tiene la honestidad intelectual que hoy en día un periodista de CNN o de Francia 24 o de Globo no haría. Es una pregunta muy importante. El problema empezó en la Constitución del 88, que es la Constitución vigente en Brasil, que es una Constitución válida para un laboratorio, para una estufa, para un ambiente controlado, donde no hay pasiones humanas, donde no hay envidia, donde no hay ego, donde no hay cólera, donde no hay esas cosas, porque es una separación de poderes absoluta. Leyeron a Montesquieu, el francés, y lo aplicaron sin preocuparse por la naturaleza humana. Entonces, hay una equivalencia absoluta de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Pero el judicial a nadie lo ha elegido. Entonces, un poder ilegítimo, entre aspas, digamos, un poder menos legítimo por no ser elegido, tiene tanto poder como los diputados que son elegidos o el presidente, que es elegido por el voto directo. Bueno, el otro motivo de este desorden, de este golpe de estado de los jueces, es el COVID. El COVID ha sido un pretexto, la verdad, para siderar a la sociedad. Hicieron todo en la luz del día, en plena luz del día, pero la gente no quería saber de nada. La gente estaba con miedo de morir. Acuérdense de los años 2020, 2021,
donde la sensación, donde la opinión pública brasileña y mundial se resumía al miedo de morir. Mañana me muero. Entonces, no quiero saber de una decisión polémica de un juez en Brasilia. Yo quiero la vacuna, yo quiero vivir. La tercera explicación es la intimidación ejercida por los jueces con algunos diputados y senadores, porque el Senado, digamos el Congreso, diputados y senadores, se cayó. El Congreso brasileño saliente, que acaba su legislatura ahora, ha sido una vergüenza nacional, histórica. Dejaron a sus compañeros encarcelados. Imagínense un colega suyo de la Asamblea encarcelado por delito de opinión en pleno mandato. Y los dejaron, no ejercieron el derecho de solidaridad, no ejercieron el corporativismo, nada, porque han sido intimidados por los jueces de la Corte Suprema que los mostraron documentos sobre malversaciones, no sé, sobre elementos sobre crímenes y delitos, y consiguieron así su total submisión y colaboración con el golpe de Estado. Esto es lo que pasó en mi opinión. Ahora la otra pregunta es, ¿quién de verdad está detrás de todo ello? ¿Son jueces los dueños de Brasil hoy en día? ¿O hay una oligarquía, hay unos líderes detrás de los jueces? Yo no creo que un juez de Brasilia, por inteligente que sea, por narcísico que sea, por egocéntrico que sea, tenga la ambición y el poder militar de imponerse a una nación así, a un sistema político así. Un juez o 10 jueces, como dice, no sé, como lo diría Bolívar o Napoleón, ¿dónde están los fusiles? ¿Quién tiene los fusiles? Yo no sé quién está por detrás de este golpe de Estado de los jueces. No son, en mi opinión, es una hipótesis personal, no son ellos los dueños del poder. Son instrumentos, una fachada de un poder misterioso que no conozco. Muchas gracias. Tengo la mano Gracias. levantada de la ingeniero Rosita. Por favor, adelante. Perdón, Rosita. perdón. Dris, una cosa que se me ocurrió cuando escuché a Bolsonaro en esos 2 minutos de discurso que hizo, tal vez por cumplir con el tiempo mínimo que tenía para decir algo. Yo sentí en ese momento que él está seguro de que hubo fraude y que está esperando que lo resuelvan pues las personas que tienen acceso a la contabilización de los votos. Pero en ese momento pensé también, y te pregunto, ¿no es posible que para cosas tan importantes como la elección de un presidente de la República no sea la mitad más uno de los votos válidos la que decida el asunto, sino siquiera las 2/3 partes de la votación válida? Es una pregunta importante. La verdad, estamos jugando el destino de un país los próximos 20 o 30 años en un día, en una votación, en un movimiento del humor de cada uno, el ánimo de uno y otro. Uno que quiso 3 vacunas, se recibió 2. Uno que quería 50 vacunas, se recibió 10. Otro que quería un lockdown eterno. Otro que no le gusta el color de la piel de la mujer de Bolsonaro, sus ojos. Entonces, es verdad que la pregunta es si la democracia, el voto es el único método legítimo para solucionar, resolver problemas tan profundos como el destino de una nación. Bueno, es una pregunta válida. Es verdad que Bolsonaro refleja una confianza de que algo va a suceder. Refleja
da la impresión que tiene tiempo, que sabe que va a acontecer algo. Y por ello que llama a la calma, llama a los camioneros a mantener la calma, a manifestar, sí, pero sin crear disturbios y sin bloqueos en las vías. Pero en Brasil no se puede auditar las urnas. Es otro, como decía mi coronel Villamarín, es otra singularidad de Brasil. No se puede auditar las urnas electrónicas. Lo que me dijeron, lo que dice la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso democrático para levantar sospechas, para analizar las cosas? No sé. Bueno, muchísimas gracias, pero Muchas gracias. con esa preocupación de que algo tan importante se pueda definir por un solo voto. Por un solo voto y con una campaña que ha sido totalmente antidemocrática, de Bolsonaro, donde la derecha no tenía censura permanente y donde no hubo debate. Es también culpa de Bolsonaro. Bolsonaro se ha especializado en insultar a Lula, lo llamando de ladrón y de no sé qué, con razón. Y Lula le llamó a Bolsonaro de mentiroso. Entonces tuvimos 3, 4 debates sin ninguna, con poquísimas propuestas. Entonces, y tal vez por ello que la abstención ha sido alta, unos 20%, porque, bueno, no hay propuestas, no hay programa, hay insultos. Y no sé si esto es una... claramente esto no puede ser el fundamento para una decisión así tan importante. Sí, Muchas caramba. gracias, Cris. Tiene la palabra mi coronel Moreno. Roberto Moreno. Inicialista, por favor, Omar Angulo. Mi coronel, entonces vamos con Omar Angulo, por favor, adelante. Inicialista, mi coronel Ramiro Saldaña. Ok, buenas noches, cordial saludo para todos ustedes, saludo más especial al doctor Dries Gail, muy amable por su conferencia, muy interesante. Hombre, nosotros siempre hemos admirado mucho Brasil, ¿no? Brasil, no sé cómo estará en este momento, pero la idea que tengo en mi cabeza es ese Brasil industrializado, constructor de tanques de guerra, constructor de los tanques Urutú, Cascabel. Nosotros acá en el ejército colombiano tratando de viajar al Brasil a hacer nuestras especializaciones en armamento de material blindado, esas cosas. Y ese es el recuerdo que uno tiene. Cuando usted habla de que cuando en las elecciones llegó Lula con el 50% de la votación, cuando Lula llegó al 50% de la votación, no volvió a subir Bolsonaro, sino que siguió un índice parecido, de tal manera que pareciera que hubiese un sistema adecuado para que mantener esa diferencia cuando comienzan a medida que van pasando los conteos de los votos. Igualmente pasó aquí en Colombia con la primera vuelta, ¿sí? Donde inició punteando el candidato de la derecha y después fue relegado por el ingeniero Rodolfo Hernández, y lógicamente se pasaron a la segunda vuelta los dos finalistas, Petro y en la recta final, en la segunda vuelta, y empezó ganando Rodolfo Hernández, y hubo un momento en que ese sistema como que se paró y ya comenzó en la misma proporción, en una proporción desigual, a subirle puntuaciones a votos a Gustavo Petro.
Entonces eso comienza uno a entender de que parece que es un sistema que está sucediendo y que donde están manipulando las elecciones. Entonces, eso me preocupa. ¿Usted qué opina? ¿Eso ha pasado en Brasil? Yo soy ingeniero, pero no soy bueno de matemáticas. Hice ingeniería para seguir los consejos de mi padre, pero bueno, me arrepentí. Entonces, no tengo, en estadísticas no soy bueno. Lo que es un hecho, lo que es factual es que un hacker entró y hizo, como dicen en portugués, su niño vivió 6 meses en el sistema electoral, en el 2018, en el sistema electoral brasileño. Y esto ha sido comprobado por la Policía Federal de Brasil. Hubo una denuncia del Tribunal Electoral y esto es un hecho consumado. Entonces, se pueden hackear esos sistemas. Y como Bolsonaro lo dijo en una conferencia con los dueños de los bancos de Brasil, les dijo, bueno, ustedes los dueños de los bancos de Brasil, Santander, Bradesco, Itaú y esas cosas, invierten billones de dólares anuales en protección contra hackers. Y el sistema electoral se autodeclara inmunizado contra, porque no puede entrar al sistema del electoral de Brasil. Bueno, es en informática, no hay, bueno, entonces hay indicios. Hubo lo que usted ha dicho en el segundo, también en el primer turno hubo cosas muy difíciles de entender, de interpretar. Ciudades donde se eligieron diputados de derechas, gobernadores de derechas, pero donde Lula venció en el primer turno. Difícil de entender. Posible, porque el elector también no es racional. Le puede gustar Lula como padre y votar a un diputado de derechas por competente, por amigo, por no sé qué. Pero bueno, lo que es cierto es que uno no puede en Brasil hoy en día criticar o levantar sospechas sobre las fraudes, hablar de fraude. El sistema electoral, su salud, digamos, es tabú. Como en los tiempos de la Inquisición es un blasfemio decir que, bueno, que existe tal vez una fraude en el sistema electoral. Y por detrás de esto hay la cosa siguiente, hay lo siguiente, no hay más soberanía popular. El pueblo no tiene más acceso a la cocina, a la intendencia, como decía De Gaulle en francés. El pueblo no tiene acceso como en Brasil, a la receta del bolo. No sabe lo que pasa en la cocina. El pueblo tiene que abrir la boca y a tragarse el resultado. No hay auditoría, no hay debate, sino te llaman de conspiracionista, de fascista, analista. Bueno, el imperio contraataca. Y es muy difícil luchar contra esto porque no tenemos datos y los grandes líderes políticos temen perder su reputación. ¿Cuáles líderes políticos van a a aventurarse, a arriesgarse a denunciar un sistema electoral? Poquísimos. Fuera Trump, no veo muchos políticos con este valor, porque uno puede equivocarse, tal vez no ha sido robada la elección, pero la pregunta es válida y no está permitida. Yo no digo que hay fraude, yo no sé. Me parece que sí, pero no tengo la prueba. Pero lo que me mata del corazón, de dolor, es que la pregunta es tabú. Uno puede hoy en día cambiar de sexo, puede casarse con un animal si quiere, pero no puede analizar las elecciones. Es un tabú. Es una nueva moral muy loca, muy invertida. Muchas gracias, Cris. A usted. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña.
Muchas gracias, mi coronel. Bueno, la verdad, yo no tengo preguntas, pero sí tengo que dar un concepto que afiance unas teorías que de mucho tiempo se han negado y se han ido contra quien las ha descubierto. Y me refiero a la dialéctica materialista de Hegel, que la tomó Hegel y la tomó Marx, donde realmente se comprueba que los medios de producción, valga decir el dinero, el poder económico, maneja la superestructura del Estado. Con estos ejemplos y con lo que le entendía al expositor y con lo que ha pasado en todos nuestros países, que cuando nombran a Soros y a otros capitalistas, a Rockefeller y a todos los que manejan el mundo con el dinero, eso está comprobando que la teoría se ha cumplido. Cuando se dice que no hay soberanía popular, sino que hay unas manos ocultas que dirigen todos los procesos democráticos, pues ninguno podemos irnos en contra de una verdadera realidad. Cuando el poder económico maneja el poder judicial, como pasa en nuestro país, pero alguna esperanza queda siempre. Y le entendí al doctor que los países, o en Brasil, no tenían estructura política, ninguno de los dos, ni derecha ni izquierda. Eso da una esperanza que aquí en nuestro país presentamos o se presenta, como está trabajando Gundel, una estructura política, podemos salir adelante a esta corrupción. Ese es el aprendizaje que recibí de esta conferencia, es asentarme en esa posición que siempre he estado convencido que ocurre y que no se puede negar la realidad. Preguntas no tengo y agradezco este momento, este espacio donde he terminado aprendiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias. Luis, ¿tienes alguna respuesta, Sí. mi coronel? Adelante, Gracias por favor. por el planteamiento. La verdad, no podemos decir nadie, pero la mayoría de la izquierda y de la derecha se callan sobre lo que está aconteciendo, los fraudes, los supuestos fraudes, la censura, el fin de la soberanía popular, pero también la famosísima sociedad civil. ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde está Amnesty? ¿Dónde está Human Rights Watch? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la señora Bachelet? ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están? ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Beyoncé? ¿Dónde está Anita? ¿Dónde está Jay-Z, las Kardashians? No sé cuál astro latino. ¿Dónde está Maluma? No hablan. Estamos viviendo dos pesadillas consecutivas. El COVID, donde no tuvimos derechos humanos, y ahora este estado de excepción, donde también estamos privados de democracia. Y nadie habla, los intelectuales, ¿dónde están los filósofos, los jugadores de fútbol? Nada. Hablan de los Rohingya en Birmania, denuncian la triste situación de los musulmanes de China, de los, ¿cómo se llama?, los uigur. Hablan del cambio climático, pero no hablan de esto, soberanía popular, que acabó. Entonces tenemos un problema muy grave de descompromiso con los derechos humanos. La verdad, los derechos humanos están siendo abandonados por la sociedad, por la política y por los movimientos sociales. Yo no veo mucha gente defendiendo de verdad los derechos humanos. Defienden algún que otro nicho de lucha, militancia LGBT, no sé qué,
pero el derecho de expresión, de conciencia, de votar, de auditar el voto, nadie quiere exponerse para defenderlo. Y es muy grave, muy, muy grave. Gracias, Cris. Antes de darle la palabra a mi coronel Carvajal, que le pido el favor de que se aliste para... Voy a dar lectura a algunos mensajes, aportes que han llegado al Facebook. Eduardo Patiño dice, Lula ha sido liberal capitalista. En sus 8 años realizó una reforma pensional donde elevó la edad para obtener pensión. Lula va a gobernar con una recesión mundial que se avecina. Una cosa es el Lula de la década del 2000, que gobernó con crecimiento económico, y otra cosa será el Lula de su tercera administración, que gobernará con limitantes. Le puede pasar lo de Getúlio Vargas. ¿Qué pasará con las investigaciones del escándalo de Lavajato una vez Lula llegue a gobernar por tercera vez? Y la segunda pregunta, ¿por qué le permiten a Lula un tercer periodo presidencial? ¿No pretenderá eternizarse en el poder? ¿Por qué se le permite, por qué se lo permite la Constitución? Adelante, Cris, por favor. Sobre la última pregunta, yo no consigo contestarla. Claro que está permitido, sí, que puede hacer un tercer mandato después de un lapso de algunos años. El último acabó en 2010 o 12, no me acuerdo. Hay una teoría de la conspiración que dice que Lula va a morir y que va a asumir su vicepresidente, que es el señor Alckmin, que es un socialdemócrata. Bueno, va a morir de enfermedad, no sé qué. Hay esta teoría que dice que, porque es una alianza muy, muy difícil de interpretar, ¿no? Son ex enemigos mortales. Hay videos en la internet que uno insulta al otro, Alckmin llamando a Lula de ladrón y Lula llamando a Alckmin de cabeza de huevo, esas cosas así. Entonces, bueno, a ver, es una teoría. Lava Jato acabó ya con Bolsonaro. Yo no sé por qué acabó también, pero acabó. Ya en el 2020 acabó, antes del COVID. Entonces, lo que puede pasar es encarcelar a los jueces y procuradores que encarcelaron a Lula. Es posible. Y la gente que escuchen esto, porque esto solamente acontece en Brasil. La gente que devolvió el dinero robado, la gente que confesó los crímenes y devolvió el dinero, está haciendo una causa en la justicia para pedir la devolución del dinero robado. O sea, el ladrón quiere su dinero de vuelta, el dinero público. Y claramente con intereses y costos de los jueces, de los abogados, esas cosas. Esto es Brasil. La recesión, sí, claro que se avecina, pero Lula es muy inteligente. Inventará una narrativa para culpar a Bolsonaro, al capitalismo, a no sé qué. El primer Lula ha sido, sí, bastante, yo no diría liberal, bastante razonable. Y claramente que, por ello que dije en el inicio de la conferencia, que Lula no es el candidato del pueblo, es el candidato de la oligarquía. Pero la oligarquía brasileña no es liberal. Los bancos de Brasil no quieren liberalismo, quieren Brasil para ellos. No quieren concurrencia, competición extranjera, no quieren OCDE. Bolsonaro quería poner al Brasil en la OCDE, pero Lula no lo va a hacer, porque esto significa abrir el mercado brasileño a HSBC, a grupos extranjeros. La oligarquía brasileña, parte de ella, no quiere. Quieren la torta para ellos. Está muy buena la mermelada, no quieren compartir nada.
Entonces, Lula no, así, Lula es es el mejor producto del status quo brasileño. No es, se dice comunista, pero no es comunista. Se dice sindicalista, pero no es sindicalista. Es liberal sin ser liberal. Él es el guardián del status quo, donde poquísimos brasileños acumulan fortunas y la mayoría vive yo no diría la miseria, pero vive en el dolor y en una cierta inseguridad económica. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y por favor se alista mi mayor Mendoza. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Buenas noches, Driss. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿se puede considerar el poder militar del Brasil como una alternativa de solución a la situación política que está viviendo el Brasil? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto por ciento de populismo tiene el programa de gobierno de Lula? ¿Un 80%, un 60% o un 100%? Gracias, Driss. Gracias por las dos preguntas. La primera, si el ejército es una alternativa, yo creo que no. El ejército no tiene... Bueno, hay dos ejércitos, hay los generales y los capitanes. Los generales, en mi juicio, no quieren nada. Ellos no quieren Lula, no quieren rendir cuentas a un poder lulista, pero no tienen alternativa, no quieren poder, en mi juicio. Ahora los capitanes, los comandantes, estos sí quieren un cambio, porque esto también es válido para la policía brasileña, que es una policía militarizada donde no hay generales, el cargo máximo es coronel. Entonces, ellos son gente que vive en la realidad, cerca de la tropa, sus problemas, conocen el crimen muy de cerca, viven amenazados. Entonces, ellos tal vez... quiero decir, si hay un levante militar, saldría de las filas de los capitanes, o del ejército o de la policía. Pero aún así, no le veo mucho futuro, no le veo mucha chance de éxito, porque el momento militar acabó. Lo que, en mi juicio, el momento militar de alternativa política acabó. Como una esperanza pero lo que el pueblo quiere, por lo menos parte del pueblo quiere, es que el ejército publique la auditoría de las urnas electrónicas. Y eso que lo llaman la intervención militar o la intervención federal, para que sea suspenso el proceso electoral y que se hagan nuevas elecciones. El pueblo no quiere una dictadura militar o un periodo de transición militar. Quieren reempezar todo con manos limpias y más transparencia. Tal vez que el ejército pueda ayudar en ello, pero no sé. Vamos a saber en los próximos días. El populismo. Bueno, Lula y Bolsonaro son populistas, ambos son populistas. Tal vez Bolsonaro sea más populista que Lula, porque en términos de... No es más, pero es comparable. Él también ha distribuido mucha plata a los pobres, a los desempleados. Bolsonaro yo diría que es 40% populista, 60% razonable o técnico. Lula sería 70 populista, 30% técnico. Lula no es un loco. Lula yo diría que más Lula tiene mucha demagogia, más que populismo. Entonces, Lula no va, en mi opinión, a arruinar a Brasil. Yo creo. Va a gastar mucho más que Bolsonaro, tendremos más déficit, tal vez más inflación, más deuda externa, pero no vamos a tener una falencia de Brasil.
porque sirve intereses muy poderosos capitalistas que no quieren la quiebra de Brasil, quieren otra cosa, quieren un caos organizado con ellos quieren, por ejemplo, el sistema bancario brasileño no quiere la quiebra de Brasil, lo que quiere es un déficit enorme, quiere emprestar dinero al gobierno de Brasil con tipos de interés, con tasas altísimas. Esto es el negocio. Entonces, les gusta Lula porque Lula va a aumentar el gasto público, entonces va a aumentar la deuda pública y va a aumentar los intereses pagos a los bancos brasileños que financian al gobierno. Esto es el business. Con Bolsonaro no es esto, porque Bolsonaro está reduciendo el déficit. Entonces, los bancos hacen menos plata. Entonces, es una situación compleja. Brasil no es Venezuela o Argentina, donde llega un loco y, bueno, lo quema todo. Tal vez se compara más con México, tal vez con el señor López Obrador, más así, más una cosa más... tal vez es la teoría del too big to fail. Muy grande para sucumbir, para caer. Tal vez es eso el misterio de Brasil. Muchas gracias, Luis. A usted. Tengo por acá en el Face a Javier, que tiene dos preguntas para esta noche. La primera, ¿qué opinas de los estrechos márgenes de los triunfos democráticos en la región? Perú, Colombia, Brasil, con diferencias mínimas. Y la segunda, ¿cómo proteger y fortalecer esos nichos de ideología patriota ante los ataques de la izquierda? Adelante, por favor, sí. Bueno, es verdad que hay nichos, Javier tiene razón, le agradezco las preguntas, tiene razón, es verdad que hay nichos, hay un levante de patriótico, hay una nueva mañana, digamos, patriótica en América Latina. En Colombia no es nuevo, porque ustedes han sido un país gobernado por derechas, digamos, desde mucho tiempo, pero en Brasil es la primera vez que tenemos una derecha desde los años 80. Entonces, esto es la obra de Bolsonaro y de otros, pero principalmente de Bolsonaro. Esto no va a desaparecer de un día para otro. Hay márgenes, hay un espacio. Es un espacio popular. Esto es muy bueno. No es una derecha de burgués. Es una derecha popular. O sea, clase media, algo de burguesía, sí, pero ciudades pequeñas, ciudades medias, evangélicos pobres, jóvenes. Entonces, ahí hay esperanza. ¿Los van a perseguir? Esto es la segunda pregunta, cómo proteger estos nichos, estas márgenes. Van a ser perseguidas, claro. Yo creo que tenemos que colaborar. La izquierda tiene el Foro de Sao Paulo, que es una organización semi-clandestina, semi-criminal, semi. ¿Por qué no tenemos nuestro foro de Medellín o de Bogotá o de no sé qué, para coordinar las derechas latinoamericanas? No podemos esperar un plan Cóndor con la CIA para lanzar ataques con paraquedas desde Texas o Panamá. Debemos organizarnos como en una federación de movimientos de derechas para intercambiar buenas prácticas, informaciones, tal vez financiación, como lo hace la izquierda. Y la comunicación es muy importante. Creo que tenemos que salir de la era digital. Hay que hacer digital, sí, claro, Facebook, pero hay que resguardarse contra la censura. El mundo ha cambiado, estamos en un estado de excepción. Y la pregunta que yo hago, que no quiero disimular y que no voy a contestar, es la violencia. Somos una de las pocas fuerzas que no tiene violencia. En Colombia tal vez no, pero en Brasil la derecha no tiene violencia. La izquierda tiene milicias,
de invasión de tierras agrícolas, tiene milicias antifa en las ciudades, tiene la mafia con ella, la mafia de la cocaína, y nosotros no tenemos nada. Es una pregunta, no tengo respuesta, pero yo nada más que me observo, no tenemos nada. Y tal vez habrá que plantear ello, no para hacer una insurrección militar, pero armada, pero es como la ley de la calle, se respeta la fuerza. No tenemos fuerza de física. Controlamos las calles. En Brasil, la derecha sale a la calle y controla la calle, mucho más que la izquierda. Pero quien muere son nosotros, nuestros candidatos, nuestra gente. Pero bueno, no quiero llamar a la violencia porque no estoy convencido aún de ello. Luis, respetuosamente, sabemos que tú te encuentras en Marruecos. Tengo un último participante que ha dejado sus impresiones en el Facebook, que dice lo siguiente, es Miguel Márquez. El sentimiento de la población es que el fraude no es el conteo, sino la elección misma. Lula ha sido presidente 2 veces. Un tercer mandato es un ultraje para la República. ¿Qué le pareció la política exterior de Ernesto Araújo? ¿Pretencioso? ¿Ve similitudes entre el final de la Cuarta República Francesa y lo que se llama el final de la nueva República Brasileña? Adelante, por favor, Cris. Ok, yo creo que la nueva República de Brasil es ahora, ¿no? Después de los militares. Entonces empezó en 88, digamos, la nueva constitución. Claro que la República de Brasil está en decadencia avanzada, no es el único país con problemas. También Francia, la Quinta República, vive situación muy difícil por otros motivos. A mi juicio es necesario una nueva constitución, es necesaria, sería necesaria, pero ¿cómo, cuándo, con quién, para qué? Pero claramente Brasil no es gobernable. O sea, es gobernable con mucha corrupción, con mucha falta de moral, sí, porque uno tiene que comprar los diputados, los senadores y bueno. Es una república débil, pero que tiene un consenso. La Cuarta República en sus años finales, los años 56, 57, 8, tenía una oposición social muy fuerte, no hacía consenso, no gozaba, no disfrutaba de un consenso social en Francia. Había muchas fuerzas políticas en la opinión pública que la denunciaban por débil, por impotente, por inconsistente, por inestable. En Brasil aún hay un consenso de una gran parte del pueblo que no quiere cambiar el sistema, quiere moralizarlo, no quiere Lula, pero no quiere cambiar el sistema, no quiere quebrarlo y reconstruirlo. Entonces, yo creo que el paralelo tiene unos límites. Ahora, sobre Ernesto Araújo, yo no lo conozco bien. Lo tacharon de loco en los medios brasileños, de loco, de inestable. Yo no creo que no es un loco. No tuvo mucha suerte porque hubo el COVID, hubo mucha cosa que cambió la agenda. También tuvo mucha suerte con los americanos porque intentó acercarse del señor Trump, pero los americanos, que sean republicanos o demócratas, no tienen mucho aprecio a Brasil. Quiero decir, no tienen amor a Brasil, no tienen pasión por Brasil. Los americanos tienen su visión del mundo y no ven en Brasil un socio del mismo nivel. Brasil para los americanos no es el equivalente de Inglaterra o de Australia. Brasil no es Nueva Zelanda. Brasil es un país latino. Entonces,
Araujo no consiguió, a mi juicio, suscitar emociones de amor, no consiguió, como se dice en brasileño, enamorar, no consiguió enamorarse o enamorar a los americanos. Entonces hubo esa frustración en el mandato de Araújo. De manera general, la diplomacia brasileña vive una crisis muy importante desde hace unos 10 años, porque Brasil no consigue, no tiene voz a nivel internacional. Se le cortaron la lengua porque alguien en la ONU, en Davos, a no sé dónde, decidió que Brasil iba a hablar de dos cosas nada más: cambio climático y sexo, carnaval, esas cosas, libertad sexual. Pero el mundo no quiere hablar mucho de cambio climático. Los africanos, cuando uno les escucha de verdad, no quieren saber de cambio climático. Claro que les preocupa, pero el problema es otro. En África quieren hablar de demografía, de explosión demográfica, de hambre, quieren hablar de desarrollo económico. Y claro que no quieren hablar de sexo. Los africanos son conservadores. Acontece la misma cosa en Asia, Rusia, los BRICS. En la India no quieren hablar de sexo ni de cambio climático. Claro que quieren charlar sobre ello. Hay una diferencia entre poluir y cambiar el clima. A nadie le gusta la polución, a nadie. Pero la religión del cambio climático no tiene muchos adeptos fuera de Europa. Y a Brasil le asignaron ese papel de guardián de Amazonia, de no sé qué, y de papel de país de la orgía permanente. Entonces Brasil hoy en día no tiene voz sobre los temas que preocupan al mundo, que son, por ejemplo, el futuro del movimiento sindical en un mundo globalizado. ¿Cuál forma de los sindicatos internacionales, locales, cómo un empleado de una multinacional se defiende? Cuando tu jefe está en Manhattan y tú trabajas en Brasil, ¿cómo uno se defiende si uno trabaja en home office? No conoce a sus colegas. ¿Cómo uno hace una huelga cuando trabaja en remote office, en home office? Estas preguntas, es un ejemplo. Brasil no tiene respuestas. Hay una respuesta sobre, hay preguntas mundiales sobre igualdad de género, sobre inclusión. Brasil no tiene respuestas. Hay por ejemplo, en un problema mundial de salud mental. Hasta en Marruecos, en países musulmanes, tenemos gravísimos problemas de deterioración de la salud mental de los jóvenes, suicidios en los niños. Es un tema mundial que puede levantar la atención, suscitar la atención de todos los pueblos del mundo. Pero Brasil no tiene voz porque le asignaron cambio climático y sexo. Yo creo que el señor Araujo trató de salir de este pozo, de esta ¿cómo se dice? De esta calle cerrada, sin salida, pero bueno, lo tiraron. Dries, tenemos desde afuera una intervención de Freddy Blanc desde Chile, que te quiere saludar. Entonces le vamos a dar la palabra a Freddy Blanc desde Chile. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me van a disculpar que no active cámara, pero acá ya es un poco tarde. No estoy en todo caso en ninguna posición incómoda ya, pero estamos más en la intimidad de la hora, queridos amigos. Oye, bueno, gracias por permitirme saludar ahí, intervenir también. Escuchaba muy atentamente al expositor. Y sí, encuentro que la visión de él concuerda mucho con lo que tenemos muchos amigos de acá de Chile. Una preocupación tremenda, porque efectivamente estamos viendo el mapa de América Latina, nuestra querida América, de un color cargado al rojo pero absoluto.
pero también, fíjate, decía nuestro querido amigo Christian Slater, ¿ya? Que quizás estas cosas nos permiten visualizar nuevos vientos de cambio, porque estas cosas en algún momento precipitan y nada dura para siempre en estas cosas. Acá, fíjate, yo quería preguntarle al expositor ahí, tan brillantemente lo ha hecho, ¿qué opina de una visión que tengo yo de estas cosas? Cuando a mí me preguntan también respecto de la posible intervención de las Fuerzas Armadas acá en Chile con el desastre que tenemos de gobierno hoy día, que cada día ya no nos sorprende, ya es algo tragicómico lo que ocurre, y entre la intervención de las Fuerzas Armadas y una posible acusación constitucional contra el gobierno, yo pienso que no debería ocurrir ninguna de las dos cosas, porque hoy por hoy nuestros pueblos, y como bien lo explicaba el expositor de que Brasil no va a caer en un desastre económico, porque Lula no es tan torpe en estas cosas, bastante inteligente en eso, va a saber manejarse. Quieren dejar las cosas ahí en la puerta del horno, ¿no? Eso les sirve a ellos, que ni se cocine, que ni se enfríe. Entonces yo no concuerdo con la intervención de ninguna de las dos actitudes, ni acusación constitucional ni intervención militar, por cuanto yo creo que los pueblos de Latinoamérica no han sufrido lo suficiente lo que es un verdadero gobierno de izquierda. Entonces, mientras ello no ocurra, va a ser muy difícil poder explicar que una de esas dos opciones se tomen para derribar un gobierno que, nos guste o no, o tengamos muchas sospechas, suspicacias, han sido elegidos dentro de un sistema democrático. Entonces yo, fíjate, no es que lo desee, ya no es que yo me alegre por ello, pero yo preferiría que los gobiernos de América Latina, los gobiernos de izquierda, digo, terminen su gobierno en su periodo, ¿correcto?, en un fracaso absoluto, cosa que sea la misma gente la que a través de otro proceso democrático cambie la orientación, se dan cuenta, que tomen conciencia y de que eso no sirve definitivamente, porque si no la izquierda la vamos a seguir alimentando nosotros mismos con esta cuestión de que el señor Boric no lo dejaron terminar su gobierno, la derecha golpista, los militares, ¿cierto?, o el gobierno golpista, el Congreso golpista. Y en Brasil podría ocurrir exactamente lo mismo, que la izquierda tenga 50 años más para llenarse la boca, quejándose de que no los dejan cumplir su promesa del paraíso comunista que ellos tanto pregonan. Yo le quería preguntar a él cuál es su visión de eso, queridos amigos. Bueno, gracias por los planteamientos muy interesantes desde Chile. Sí, entiendo su posición. Como aconteció en Turquía, tentaron derribar a Erdogan, no consiguieron, y luego han masacrado varios oficiales, policías, jueces de Turquía. Quiero decir que un golpe militar, una intervención militar, hay que conseguir hacerla, si no uno muere y varios inocentes. Primera cosa. Segunda cosa, yo tengo una tentación en estar de acuerdo con usted, pero lo que pasa es que la izquierda tiene una nueva estrategia tal vez de cambiar las instituciones. Su visión es muy válida dentro de un sistema estable, donde hay elecciones cada 4 años, donde hay separación de poderes, pero ya Lula está hablando de gobernar por los movimientos sociales. O sea, abrir el proceso de toma de decisión a un grupo de locos que viven en la calle, por ejemplo, que se llaman personas en situación de calle, o a un grupo de estudiantes que fuman hashish y negociar con ellos o instalarlos en los consejos de las facultades, de las universidades. Si esto ocurre, acabó el juego. Es otra dimensión y no hay salida. Entonces, es mi única divergencia con su visión de lo que hay que hacer.
Si cambia la regla del juego, ¿qué hacemos? No podemos esperar 4 años a más o 8 años. Es como Hitler cuando llegó en 33 y llegó democráticamente, pero cambió la regla del juego. Claro, entiendo perfectamente y yo concuerdo con esa visión, yo la tengo también, ya de que si ellos logran concretar todas las fases que están programados, como bien dices tú, se acabó el juego, hasta ahí llega nomás todo y comienza una nueva etapa en cada una de las ex repúblicas, le llamaría yo. Sí. Pero también, claro, de ahí tendríamos, ¿no es cierto?, que mencionabas Erdogan, y también tenemos el fracaso del golpe que se dio contra Chávez en Venezuela, que también terminó en un desastre contra los que lo intentaron. Por eso digo yo que esa vía yo la descartaría porque serían más sacrificios de nuestra gente y ellos volverían empoderados. ¿Te das cuenta? Esos gobiernos volvieron, pero reforzados internacionalmente. Sí, hasta Estados Unidos le quitó el piso a la gente de Venezuela, ¿te das cuenta? Es cierto, el requisito para que esa situación se cumpla es que efectivamente los pueblos luchen dentro de sí con las organizaciones civiles, como lo hemos estado haciendo acá en Chile, frenando todos estos desastres. ¿Te das cuenta? Todas estas ambiciones, poniéndole baño frío y como le llamo yo, mojándole las plumas a los pollos, oye, para que no puedan volar, que se mantengan ahí como corresponde nomás. Acá, gracias a Dios, lo hemos estado logrando, tenemos un Congreso fuerte, lo potenciamos todos los días y, como bien dices, sería el requisito para que estas cosas pudieran darse en una forma normal como lo deseamos nosotros. Muchas gracias por tu respuesta, querido amigo. Gracias y suerte en Chile con el Boric ahí. Y bueno, que Dios salve a Chile como que salve a toda América Latina, que no merece más 10 años, 20 años perdidos, 2, 3 décadas perdidas por una izquierda que no quiere reformas. Yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo, bueno, a mañana estaré de izquierdas, ellos son de verdad de izquierdas. Si Lula no fuese el amigo de la mafia, si no fuese el amigo de los bancos, si no fuese un falso sindicalista, yo tal vez votaría por él. No estamos aquí en una secta. Bueno, aquí queremos el bien común. Sí, un gobierno de izquierdas en Colombia sería una buena cosa, ¿por qué no? El problema es que sabemos que no son de izquierdas. Y tal vez esto es un tema de una próxima charla, no conmigo, pero yo estaría encantado de escucharla. El tema de la guerra al comunismo es un buen tema, yo no sé, porque en Brasil Bolsonaro decía, mañana el comunismo, cuidado, mañana el comunismo. No, el problema no es el comunismo en Brasil. Lula no es comunista. No, Lula engaña a los comunistas. Ok. Lula engaña a los idiotas útiles que creen aún en el comunismo, pero no es comunista. El enemigo hoy en día en Brasil no es un comunismo, es un narcoprogresismo tal vez, un narcomundialismo con una mafia por un lado, mafia local y el grupo de Davos. Ok, esto tal vez es el enemigo, pero no es Che Guevara, acabó, en mi juicio. Entonces, quiero decir que ¿cómo podemos vencer si no conocemos el enemigo? ¿Con quién estamos luchando? Y en el fondo estamos luchando contra nosotros mismos, porque siempre va a haber Perón, Lula, Kirchner, Boric, Che Guevara, Fidel Castro. ¿Por qué? Porque tenemos una alma que tiene unos requisitos, una pasión por un padre, por un salvador. ¿Y por qué? Tal vez es un camino, eso no se va a curar en una generación, pero es como los países musulmanos. A cada 30 años tenemos un Bin Laden, un fanático, porque nosotros queremos la salvación, no sé qué, el paraíso, las 50 vírgenes, no sé qué. En América Latina es otra cosa. Y eso convierte el juego en una cosa muy difícil, porque no es política, es sociología, es antropología. ¿Por qué nuestros pueblos
en América Latina tienen esta tentación de el camino de la facilidad. Lula dijo, les voy a dar carne y cerveza, y lo eligieron. Carne y cerveza. Bueno, ¿por qué? Bueno, Dries, infortunadamente el tiempo y las buenas exposiciones no van a lugar. Siempre que hay una buena conferencia, el tiempo empieza a pelear en contra de nosotros. Estamos muy agradecidos con la presentación de hoy. Desafortunadamente nos queda una mano levantada de mi coronel Pachón. Si quiere, por favor, nos la puede escribir en el chat y se la dejamos a Dries para que nos la pueda contestar en otro tiempo. Él está haciendo un esfuerzo grande por cumplirnos a nosotros y lo ha hecho de manera sobresaliente. Entonces, vamos a pasar a las conclusiones y la bendición por parte de nuestro presidente de la Fundación, Excelencia, Liderazgo y Transformación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muchas gracias, Dries. Muchas gracias, mi coronel. Como siempre, nuestro agradecimiento permanente con Dries y hoy en especial que hace este sacrificio desde tan lejanas tierras, desde Marruecos, acompañándonos allá con 6 horas de diferencia. Tiene en este momento las 2 de la mañana de Colombia. De Chile deben ser las 3 de la mañana. Un agradecimiento especial, Dries, porque entendemos ese esfuerzo. Y concluyendo muy rápidamente lo que usted dice, hizo usted una buena reflexión acerca de lo grave que le está causando a la política en el mundo entero, porque Estados Unidos no se escapa de eso tampoco, ni Francia, ni Alemania, del populismo y la demagogia. Eso es claro. Los populistas y los demagogos están en su abril, están en su primavera, están en su preludio del verano haciendo ferias y fiestas con las poblaciones y con unas propuestas traídas de los cabellos, pero que engañan y la gente los sigue porque necesita esa especie de paternalismo que usted nos refiere. Esto nos indica que los partidos políticos o no existen o están en unas crisis terribles, que la derecha, como se llama, no solo en el continente, sino en muchas partes, está enfrentada a una serie de avatares porque no tiene identidad, porque carece una estructuración lógica y metodológica para manejar los proyectos y los procesos históricos. Pero al mismo tiempo escasean los líderes con visión geopolítica en los países, porque no puede ser una sola persona. Es que tienen que ser equipos de trabajo, tienen que ser proyectos que tengan personas alrededor de objetivos muy concretos y tampoco lo hay. Y finalmente, las agendas que hacen los organismos multilaterales como la ONU son muy generales, pero no, usted mismo lo aclaraba, en cada país tienen unas respuestas diferentes, unas necesidades diferentes, unas culturas diferentes, y esos puntos comunes es muy difícil de interactuarlos para que se produzcan los cambios que se requieren. Entonces, en síntesis, nos ha hecho usted una gran radiografía de Brasil. Afortunadamente, la hemos grabado y quedará para la consulta de muchas personas más. También le enviaremos su copia, Dries, para que la tenga. Y le agradecemos muchísimo, muchísimo por el esfuerzo, por su conocimiento y porque maneja usted una temática compleja en un país donde hay muchas pasiones, producto de las pasiones y no de las emociones, y no del raciocinio, muchas emociones y no raciocinio, y se requiere encontrar personas centradas como usted que ponen los puntos sobre las IES. Pues Dries, muchísimas gracias, que disfrute Marruecos, que esté con su señora madre y con su familia todo el tiempo que pueda, y salam aleikum. Oh, muchas gracias. Salam aleikum y viva Colombia, mi segunda madre después de mi madre. Muchas gracias y bueno, estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Aleikum salam. Chao, chao. Chao, chao. Dries,
Freddy Blanc te ha dejado un mensaje que Ah, sí. dice, tengo amigos en Brasil y comentamos los temas, pero esa visión es primera oportunidad que la escucho. Mis Ah, muy bien. felicitaciones al invitado. Muchas gracias. Aleikum gracias. salama. Aleikum salam. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Bueno.